Gracias a ti, Miren, por el regalo de tus palabras, no sé, presentadas en el envoltorio con el que mejor se puede presentar un regalo, que es el del cariño. Gracias también a la Euskaltzaindia por permitirme una vez más estar aquí entre ustedes. Paso ya a mi intervención, que lleva por título El aprovechamiento de los recursos digitales en el diccionario de la Real Academia Galega. No sé si. En el título de este congreso, aparte de la referencia al euskera, figuran dos términos fundamentales y de capital importancia para una lengua en proceso de normalización en el siglo XXI, que son las palabras entorno digital y estandarización. Los recursos digitales ocupan un lugar cada vez más nuclear en el estudio de la lengua y en la elaboración e implementación de recursos lingüísticos que son fundamentales para el establecimiento y para la difusión de los estándares. Mi intervención se centrará en el ámbito de la estandarización del léxico y de manera particular en el diccionario de la Real Academia Galega, una herramienta que consideramos fundamental para la lengua gallega en el proceso de lo que Heinz Kloss en el año 1969, hace ya 50 años, denominó la planificación del corpus. La informática y los recursos digitales son fundamentales en el proceso de redacción, revisión y difusión del diccionario de la Academia. El DRAC es una obra abierta en revisión permanente. Cuando en su momento la Academia Gallega acordó priorizar la concepción de su diccionario general como una obra en constante actualización, este hecho implicaba otras dos decisiones. En primer lugar, que el trabajo de actualización del diccionario ha de ser continuado, ya que debe responder a las necesidades sociales de cada momento. Y todos sabemos que la sociedad cambia de manera constante y en ningún aspecto de la lengua se manifiesta de un modo tan evidente, tan nítido este cambio como en su léxico. En segundo lugar, que una permanente actualización del diccionario implica casi necesariamente una edición en línea, que pueda ser actualizada, si no diariamente, por lo menos en periodos de tiempo muy cortos. Con estas premisas se iniciaron los trabajos de revisión y actualización del diccionario, tratando de utilizar los recursos digitales que la situación actual nos permite en lo que se refiere a la utilización de las fuentes, a la plataforma de redacción y revisión del diccionario y a los procedimientos de acceso a la información y, en general, a la difusión del contenido de la obra y del diálogo de la obra con la sociedad. En mi intervención me referiré particularmente a los dos primeros, la utilización de las fuentes y los procedimientos de redacción y revisión del diccionario. Hoy no se entiende la elaboración de un diccionario de lengua sin un corpus que le sirva de sustento. Y al referirme a corpus no me limito exclusivamente a los corpus textuales, que son imprescindibles, sino a todo tipo de fuentes que se considera que deben alimentar una determinada obra lexicográfica. El diccionario de la Academia bebe fundamentalmente de dos tipos de fuentes cuya exploración y aprovechamiento sería impensable sin un adecuado entorno digital. Las obras lexicográficas anteriores, diccionarios, vocabularios, léxicos, y los corpus textuales representativos del gallego moderno escrito y oral, particularmente estos dos que tienen ahí. Me referiré, en primer lugar, a los diccionarios y obras lexicográficas anteriores.
Evidentemente, no voy a detenerme en la enumeración de todos los diccionarios y vocabularios existentes sobre el gallego anteriores al diccionario actual. Simplemente quiero referirme a una obra que reúne los trabajos lexicográficos más importantes, el Diccionario de Diccionarios da Lingua Galega, preparada por Antón Santamarina y publicado por la Fundación Barrier de la Maza. Esta obra contiene los diccionarios y vocabularios gallegos más relevantes desde el siglo XVIII hasta épocas relativamente recientes y facilita enormemente el trabajo de documentación histórica al ofrecer ordenada cronológicamente toda la información sobre una palabra que aparece en estas obras lexicográficas. Si buscamos una... Uy. Bueno. Creo que no se ve, ¿no? No te sale, no. No se ve en la pantalla. No. Yo aquí sí lo veo, pero... no habrá posibilidad de solucionar esto. A ver. No. Bueno, si buscamos, por ejemplo, una palabra patrimonial como canga, nos dirá que esta palabra aparece tratada ya desde el siglo XVIII en vocabularios del padre Sarmiento, del padre Sobreira, y posteriormente en los diccionarios como de Paizal, de Francisco Javier Rodríguez, de Aguirre, de Pintos, de Cubeiro, de Valladares, de Porto, de la Real Academia Galega, de Filgueira, de Carré, todas las obras lexicográficas y el contenido en cada una de estas obras. Es una pena que no puedan verlo. Gracias. De arreglarnos. Digo que esto nos permite realizar el seguimiento histórico de las voces a través de las distintas obras lexicográficas. Y gracias a este seguimiento histórico podemos descubrir no solo cómo los diccionarios se copian unos a otros, sino también cómo las malas lecturas
o malas interpretaciones se transmiten acríticamente de unas obras a otras. Así, por ejemplo, la uva tinta Arauxa se convierte en Arauca y Arauco en una serie de obras lexicográficas simplemente por una mala lectura en el manuscrito de Eladio Rodríguez, en el que alguien confundió una X con una C. Y a partir de la introducción al diccionario de Eladio Rodríguez, prácticamente todos los diccionarios aparece un fantasma, Arauco, Arauca, como designando un tipo de uva que no existe, evidentemente. O una mala interpretación de una papeleta de Sobreira que dice, refiriéndose también a una variedad de uva tinta, la variedad Carnaz, que se documenta en Caldelas. Caldelas es el nombre de una localidad. Pues hay alguien que interpretó el nombre de la localidad como la denominación de la uva, ¿no? Y también, a partir del diccionario de la Real Academia Galega del año 18, aparece un Caldelas también denominando un tipo de uva que no existe, evidentemente. Más compleja es la historia, por ejemplo, de la palabra antergo. Antergo es una variante dialectal de la palabra entrego. Hay antergo, entergo, entrego. Entrego es un continuador del latín integru, que da entero, ¿no? Y aplicada a una persona, se decía que una persona era anterga cuando estaba plenamente formada. Particularmente se aplicaba a los hombres cuando estaban ya libres del servicio militar, que se consideraban hombres plenamente conformados. Bien, pues a partir de un diccionario que define este antergo como ya de años, o ya entrado en años, alguien reinterpretó este ya de años como viejo, antiguo, y por esa especie de paronimia que existe entre antergo, antiguo, a partir de ahí en los diccionarios empezó a aparecer el significado de antergo como antiguo, anticuado, devanceiro, es decir, antepasado, una serie de significados que nunca ha tenido en la historia del gallego hasta época muy reciente. El caso es que ha tenido un éxito extraordinario este nuevo significado y la Academia se ha visto obligada recientemente a admitir este nuevo significado de la palabra antergo. Evidentemente, la utilización de una obra de este tipo del diccionario de diccionarios supone un ahorro importantísimo de tiempo, ¿no? Imagínense el tiempo que llevaría la consulta de uno por uno de todos estos diccionarios para mirar la información sobre una palabra concreta. Sería un dispendio enorme de tiempo que hoy en un segundo podemos tener al alcance de la vista. Además del diccionario de diccionarios, en la revisión y actualización del diccionario de la Academia utilizamos otros recursos lexicográficos como la base de datos del Atlas Lingüístico Galego, el Tesouro do Léxico Patrimonial Galego e Portugués y el Tesouro Fraseolóxico Galego, a los que voy a referirme de una manera muy breve. En la base de datos del Atlas Lingüístico Galego contiene la información de los cuestionarios del Atlas que están en el Instituto da Lingua Galega. Aparecen a disposición pública los índices de los mapas de los 6 volúmenes presentados hasta este momento, publicados hasta este momento. Tenía aquí un enlace para entrar también, pero sospecho que no va a ser posible. Pero para la elaboración del diccionario contamos con todos los datos que contiene la base de datos, los publicados y los no publicados, los inéditos. Es especialmente importante la consulta de esta base de datos en lo que se refiere al léxico de tipo popular, de tipo patrimonial y
en concreto lo relacionado con la cultura popular. Es una fuente importante porque nos ofrece, de cierta manera, la vitalidad de la palabra, pero también su localización geográfica y la extensión que alcanza en cada uno de los territorios. Otra fuente deste tipo é el Tesouro do Patrimonio Patrimonial Galego e Portugués, que é un proxecto coordinado por Rosario Álvarez, tamén residente no Instituto da Lingua Galega. En él participa unha veintena de universidades de Galicia, de Portugal e de Brasil e se ocupa del léxico vinculado especialmente con la cultura tradicional. ¿Qué contiene este tesouro? Pues fundamentalmente el léxico tomado de tesis doctorales, de memorias de licenciatura, de trabajos de curso dirigidos y tutorizados por profesores universitarios que normalmente están inéditos y que fueron incorporados y que toda su información fue incorporada a esta base de datos que nos permite localizar geográficamente los datos que contiene y además también nos ofrece una información etnográfica complementaria muy interesante, además de también un conjunto de fotografías, diseños, que, por ejemplo, para la descripción de determinados utensilios es realmente útil. Tendría aquí también, voy a intentarlo de nuevo, pero no creo que... Se ve en la pantalla de mi ordenador, pero no es posible verlo en pantalla. Otra fuente importante es el Tesouro Fraseolóxico Galego. Es un proyecto dirigido por Jesús Ferro Ruibal en sus inicios y ahora por Maribel González Rey en el Centro Ramón Piñeiro para la Investigación en Humanidades y reúne en una base de datos todo tipo de fraseologismos, desde locuciones a paremias. No es este el lugar para discutir qué tipo de fraseologismos deben tener cabida en un diccionario de lengua, pero al tratarse de unidades con una estructura fijada y con un significado que no es la suma de los significados de las voces que los integran, no hay duda de que aquellos que alcanzan un determinado nivel de difusión deben ser recogidos en una obra de este tipo. La fraseología, además de reflejar la visión del mundo del pueblo que habla una lengua, es fundamental para interpretar correctamente determinados textos y su conocimiento es imprescindible también en el ámbito de la traducción. No podemos olvidar que los traductores son usuarios asiduos de nuestro diccionario. Esta base de datos reúne en el momento actual más de 300.000 fraseologismos, contando las variantes, recogidos desde mediados del siglo XVIII hasta la actualidad, con predominio de los recogidos en los últimos 80 años. Pero la fuente fundamental que sirve de base a los diccionarios actuales es sin duda el corpus textual o conjunto de textos representativos de la lengua en un estadio determinado. Predominan en general los textos escritos, pero cada vez se le otorga mayor importancia a los textos orales. El corpus de un diccionario de lengua ha de ser, en la medida de lo posible, un corpus equilibrado, y en él se han de ver representados los distintos tipos de texto y los distintos temas. Para la revisión y actualización del diccionario de la Academia Galega recurrimos fundamentalmente a dos corpus del gallego: el Tesouro Informatizado da Lingua Galega, el TILGA, y el Corpus de Referencia do Galego Actual, conocido como CORGA, que es dirigido por Guillermo Rojo o codirigido
junto con Marisol López Martínez, quien puede darnos información sobre cualquier curiosidad que tengan. El Tesouro Informatizado da Lingua Galega foi construído en el Instituto da Lingua Galega, está dirigido por Antón Santamarina y en su elaboración participaron, además del equipo de dirección, 35 lingüistas y 5 informáticos. Es un corpus concebido fundamentalmente con una finalidad lexicográfica que contiene alrededor de 30 millones de palabras gráficas correspondientes a un ámbito temporal que va desde el año 1612, siglo XVII, hasta la actualidad. Contiene más de 3.000 documentos, 2.915 escritos y 161 orales, entre los que hay textos literarios, textos periodísticos, textos de carácter técnico y científico, textos de literatura oral, textos orales sin carácter literario. Este corpus presenta un cierto tratamiento de uniformización ortográfica que, a mi modo de ver, es un déficit que es difícilmente subsanable de cara a la explotación futura del corpus. Por ejemplo, para el artículo indeterminado, las grafías con NH, N-H o MH se unifican todas en la grafía actual NH. Se regulariza el uso de B y de V. Abo, que aparece con unos textos con B, en otros textos con V, aparece siempre con V. Se regulariza el uso de la H. Se regulariza el acento ortográfico de acuerdo con las normas actuales, bueno, etcétera, etcétera. Es un corpus, por lo tanto, con cierto nivel de manipulación. Esto presenta inconvenientes, por ejemplo, pues, para hacer las citas textuales, es imposible hacerlo, pero también para hacer un estudio, por ejemplo, de la evolución diacrónica de la ortografía, ¿no? En este corpus ofrece concordancias, lematización y categoría gramatical. La lematización y anotación morfosintáctica se realizó de modo semimanual con la ayuda de un programa desarrollado específicamente para esta tarea, que llevaba incorporado un diccionario en máquina con los lemas previsibles. La versión actual ofrece, además de las dos modalidades básicas de busca simple por lemas o por palabras gráficas, ofrece también una configuración de busca avanzada que permite seleccionar el tipo de texto sobre el que se realiza la consulta y utilizar en las operaciones de busca la información gramatical. Voy a intentar una última vez. Otra fuente fundamental, la más importante sin duda, que se utiliza en el proceso de revisión y actualización del diccionario de la Academia, es el corpus de referencia del galego actual, dirigido por Guillermo Rojo y Marisol López Martínez en el Centro Ramón Piñeiro, y que en su parte lingüística lleva el peso fundamental, lo lleva Eva María Domínguez Noya. Es una colección de documentos en formato electrónico en el que están representados los distintos tipos de texto de la lengua gallega actual. En cuanto al ámbito cronológico, se limita a los textos publicados a partir del año 1975 hasta la actualidad. Contiene en este momento 40,2 millones de palabras, distribuidos en 52.650 documentos. Se trata de un corpus equilibrado, y en esto se diferencia también del corpus anterior del TILGA, en el que se han introducido textos, pero sin explicitar unos criterios de selección textual previamente.
Son textos seleccionados de acuerdo con 3 criterios de clasificación independientes entre sí: la fecha, el tipo de texto y el área temática. Los textos están distribuidos por lustros, de 5 en 5 años, de 1975 a 1979, 1980 a 84, etcétera, etcétera. Y siguiendo un poco la línea del CREA, se ve la mano del ideólogo, tiene también una mayor representatividad de los periodos más recientes. En cuanto a los tipos de texto, hay textos procedentes de diarios, de revistas, de ensayo, de novela, de relato corto, de teatro, de guiones, de blogs. En cuanto a las áreas temáticas, hay textos de área de economía y política, de cultura y artes, ciencias sociales, ciencias y tecnologías y otros, y cada área temática está subdividida en una serie de subáreas. Dentro de la economía y política hay un conjunto representativo del ámbito de la política, del desarrollo de infraestructuras, empleo, trabajo, industria, sector servicios, explotación primaria, economía, hacienda y bolsa, ordenación sanitaria, justicia, legislación, derecho, asuntos sociales, ordenación académica. En el área de cultura y artes, otra serie de subáreas, en ciencias sociales otras, en ciencias de tecnología y en otros se incluyen los deportes, turismo, aficiones y asuntos domésticos, actualidad, sucesos, homenajes, inauguraciones, biografía y notas prologales. Una parte de este corpus fue lematizada manualmente, pero el grueso del corpus está lematizado de manera automática. Y esto es posible gracias al desarrollo de una herramienta paralela al Corga, que es el etiquetador lematizador Shiada, que permite asignar una etiqueta a cada forma con la información gramatical, clase de palabra, género, número, tiempo, modo. La posibilidad de realizar una lematización automática es fundamental de cara al mantenimiento del propio corpus y la sostenibilidad, ya que el coste económico del proceso de lematización es un coste económico mucho más reducido, y aunque exija cierta revisión manual, supone un ahorro realmente importantísimo. En cuanto al sistema de buscas, se puede hacer búsquedas perfiladas según la parte del corpus utilizada, sobre la totalidad de los textos o sobre una parte, sobre un periodo cronológico, sobre algunas de las divisiones temáticas, sobre determinada tipología textual. Se pueden hacer búsquedas secuenciales por categorías, las que se refería antes Guillermo Rojo. Se puede preguntar, por ejemplo, el verbo tirar seguido de preposición, y seguido de preposición no de manera inmediata, sino cuando aparece una preposición dentro de las 4 palabras siguientes, porque a veces puede haber insertado entre el verbo y la preposición algún otro elemento, ¿no? Permite buscar colocaciones, por ejemplo, desenvolvimiento sostible. Es decir, tiene un buscador realmente muy flexible que permite afinar realmente la búsqueda de acuerdo con los intereses del usuario. Pero no solo los recursos informáticos del diccionario de la Academia Galega son importantes en el aspecto de las fuentes, es decir, del contenido de los textos en que se va
a basar la redacción de las entradas o la modificación de las entradas ya existentes. También en el propio proceso de elaboración del diccionario son fundamentales las herramientas informáticas. Para la redacción del diccionario utilizamos el módulo TILEX del programa Swanelex, es un programa desarrollado en Sudáfrica, sobre el que hemos diseñado una DTD propia, adaptada al plan y a las necesidades del artículo lexicográfico del diccionario de la Academia Gallega, y hemos optado por este software, por esta aplicación, precisamente por su flexibilidad y por su bajo costo. Además, permite, al trabajar en XML, permite la exportación y la salida de la presentación de la información a formatos al gusto del usuario, ¿no? No voy a detenerme a examinar la estructura del diccionario, simplemente decir que contiene un sistema de acceso a la información realmente eficiente. Aquí sí que, si es posible. No te queda ya mucho tiempo. ¿Qué? Que no te queda ya mucho tiempo. Unos 8 o 10. Bueno. Sí te está apareciendo en pantalla ahora. Ahora se ve, ¿no? Sí. Aquí sí. Ahora sí. Bueno, el diccionario puedo acceder a través de una búsqueda simple, pero puedo acceder también a través de búsquedas avanzadas. Si, por ejemplo, quiero saber, un médico está interesado a ver las entradas que contiene el diccionario en el ámbito de la medicina, que acaban en el sufijo itis, que significa inflamación, ¿no? Puedo seleccionar el ámbito de la medicina, está y me ofrecerá adenite, aortite, apéndice, bueno, toda una serie de un número bastante alto de 85 entradas que hay en el diccionario con bueno, permite también la búsqueda de los sinónimos y de las palabras relacionadas semánticamente y otra serie de bueno. Me gustaría señalar, simplemente no voy a explicar la estructura del diccionario, ni mucho menos, simplemente señalar que este diccionario está dotado también de un elemento complementario que recoge la pronunciación de cada entrada, de cada lema. Incluso cuando existen dos variantes que la norma actual tolera, aparecerán las dos variantes. Por ejemplo, la palabra como dente, que se admite tanto la pronunciación con E cerrada como E abierta, pues nos permite reproducir dente.
las dos realizaciones. Otro elemento complementario es el conjugador verbal. Es una aplicación que nos permite ver el paradigma de cualquiera de los verbos que están incluidos en el diccionario. Este conjugador verbal está extraído de un diccionario de verbos que yo mismo he coordinado, el diccionario La Verca, que fue el primer diccionario, creo que publicado en la península ibérica, con voz sintetizada. Bueno, en este diccionario se establecen 119 modelos de conjugación que recogen todas las posibilidades de los verbos existentes en el gallego. Pues una parte de este diccionario fue incorporado al diccionario de la Academia Gallega y permite la revisión y actualización del diccionario. La llevan a cabo los 9 académicos que integran el seminario de lexicografía de la Real Academia Gallega. Para el trabajo en línea hemos implementado una plataforma que facilite el trabajo colaborativo bajo el control del director del diccionario. Quería entrar también en esta herramienta que creo que ha sido revolucionaria para el trabajo de revisión del diccionario, que se trabaja en periodos de tiempo establecidos. Por ejemplo, para los próximos 20 días se va a trabajar 200 palabras que a través de esta herramienta se presentan a los 9 miembros del diccionario. Se abre un periodo, una fase de enmiendas durante la que los académicos pueden proponer todas las correcciones o propuesta de nuevas voces, una fase de discusión en que se debaten los argumentos a favor de cada una de las enmiendas, una fase de propuesta definitiva, es decir, después de la discusión hay alguien del seminario que recoge el sentir mayoritario y ofrece una redacción de lo que sería definitivo de la nueva redacción para el diccionario, ¿no? Y una fase de votación. Cuando la votación es unánime, esto pasa ya directamente, se incorpora al diccionario. Cuando hay 2 votos negativos, entonces la discusión se lleva a una reunión presencial. Quería enseñarles un poco el funcionamiento real de esta herramienta, que me parece realmente interesante, pero no es posible, ¿no? ¿Por qué hemos implementado esta herramienta? Pues porque permite liberarse de las ataduras de un horario preestablecido. Los académicos pueden trabajar a cualquier hora del día o de la noche, pueden trabajar en cualquier lugar, supone un notable ahorro económico al evitar los desplazamientos a reuniones presenciales y facilita además, y esto es muy importante, mucho más de lo que a veces pensamos, que todas las propuestas y el proceso de discusión quede perfectamente documentado. Y de cara al futuro, las personas que hagan la historiografía posterior del diccionario de la Academia, pues yo creo que esta información es muy importante. En resumen, la informática y el trabajo en un entorno digital son fundamentales hoy en el trabajo lingüístico en general y de manera muy especial en el trabajo lexicográfico. Hoy, gracias a la ayuda de la informática, podemos acceder a un volumen de información de corpus textuales que era inmanejable hace no demasiados años, y hacerlo además con suma rapidez, con buscadores que nos permiten afinar cada vez más el perfil de aquello que nos interesa, prescindiendo de ruido innecesario. El disponer de un gran número de obras lexicográficas históricas en formato electrónico y, sobre todo,
La aparición de los diccionarios de diccionarios nos facilitan la consulta de estas obras en un tiempo extraordinariamente reducido. La informática, con la aparición de programas específicos para la redacción de diccionarios, ha dado también mayor solidez a la estructura de este tipo de obras y mayor coherencia y sistematicidad a la redacción del artículo lexicográfico. Hemos visto cómo la posibilidad de contar con una herramienta que permite el trabajo en línea en el proceso de revisión y actualización del diccionario facilita enormemente el trabajo de los miembros del Seminario de Lexicografía, que pueden realizar su tarea a cualquier hora del día y desde cualquier lugar. Ello tiene como consecuencia un número de reuniones presenciales considerablemente menor, con el consiguiente ahorro económico. La edición en línea del Diccionario de la Academia, además de posibilitar la actualización constante de la obra, facilita al usuario el acceso a la información que necesita, bien a través de la web o bien por medio de las apps. Y no solo esto, sino también un contacto permanente entre los responsables del diccionario y los usuarios, que pueden hacer llegar sus comentarios y sugerencias a través de la misma plataforma. Hoy es impensable un diccionario moderno sin que la informática esté presente en prácticamente todas sus facetas. El entorno digital ha venido para quedarse y de una manera definitiva. Eskerrik asko y gracias por su atención.